Haftarah. Voy a hacer un resumen corto de lo que hemos aprendido y unos temas nuevos que vamos a hablar hoy día. Entonces, hemos hablado que la Haftarah, esta costumbre que tenemos, que después de la lectura de la Torah, los días de Shabbat y Yom Tov, en cual tenemos más tiempo porque no estamos apurados al trabajo, no como día normal, ni Rosh Chodesh y Chol HaMoed, en cual tenemos prisa para llegar a trabajar. Shabbat y Yom Tov, después de la lectura de la Torah, damos también lectura de uno de los profetas. Y hemos hablado de tres motivos eh, que pueden ser los motivos que inició esta costumbre. El primero era porque hubo una época en cual no se permitía leer la Torah por decreto de los griegos supuestamente, o que quemaron los Sifrei Torot. Entonces el pueblo de Israel no quería anular la lectura de la Torah, que ya es de la época de Moshe Rabenu y de Ezra Sofer, que estamos leyendo la Torah en público cada 3 días, para que no sea un eh, momento en cual 3 días estamos desconectados de la Torah. Es esa parte de la mitzvah de estudiar Torah, es la mitzvah de leer Torah en público. Entonces, como no había forma de leer la Torah, se decidieron leer de las profetas una porción que por lo menos tiene 21 versículos, 21 versículos para poder que sea como la lectura de la Torah, por lo menos 7 olim por 7 olim, que cada uno lee 3 versículos, y estos porciones están relacionados con algo de la parashá. Aquel que escuchó la haftará de esta semana, hemos leído la parashá de Balak, y la haftará era del libro de Mijá, de Treasar, y se relató acerca que Mijá, supuestamente más de 1200 años después de lo ocurrido con Balak, dice, Zchor a mí maya atz aleja Balak ben Zippor. Dice al pueblo de Israel, recuerden siempre que el rey de Amón, ¿no? Él quería maldecirle a ustedes y llamó a Bilam, etc. Entonces, también si uno no llegó a leer la Torah, podía a entender a través de la Haftará que la Torah se relató acerca de Balak y Bilam. Otra explicación que hemos dado por esta costumbre o el inicio del costumbre de leer la Haftará era que antiguamente el rabino habló, como hoy día en muchas sinagogas, después de la lectura de la Torah, antes, previo al rezo de Musaf, y el rabino siempre empezó con algunos versículos o una lectura de los Nevi'im, y de ahí empezó a hablar actualidad en la parasha. La verdad que es el trabajo de los Nevi'im, ¿no? Poner actual las palabras de la Torah, el mensaje de Hashem. Y de ahí inició el costumbre también, cuando el rabino no habló, cuando no hay rabino, y separadamente del discurso del rabino, leer de las profetas. Y ahí hemos explicado que puede ser que la Haftará no sea relacionada con la parashá necesariamente, sino va a tocar temas actuales por el calendario hebreo. Y eso es lo justo que vamos a tener a partir de este Shabbat por 12 Shabbatot seguidos. No vamos a leer haftarot relacionados con la parashá, sino vamos a leer haftarot relacionados con la destrucción del templo, ¿no? 3 haftarot de Puranuta. Esta semana vamos a leer Jeremías capítulo 1, próximo Jeremías capítulo 2,
antes de Tisha B'Av, Shabbat Chazón, la visión de Yeshayahu ben Amoz, Isaías. Vamos a leer el primer capítulo de Isaías, previo a Tisha B'Av. Y después de Tisha B'Av vamos a leer 7 Shabbatot seguidas, palabras de consuelo, iniciando con la Haftarah, Nahamu, Nahamu Ami, hasta llegar a Sos Asis Badunai. Y después vamos a leer 2 Haftarot que tienen que ver con Teshuvah, con retorno, con arrepentimiento, con regreso a Dios. כן, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, del profeta Osea, y después vamos a leer en Yeshayahu, Dirshu Adonai Bimatzeo. Tercera explicación de cómo inició la Haftarah, hemos dicho que después de la destrucción del segundo templo, el pueblo de Israel sufrió mucho de los decretos de los romanos, que estaban muy enojados con esta rebelión tan fuerte que el pueblo de Israel llevó adelante, y la población que tuvo mucho fortaleza en en Eretz Israel eran los samaritanos, los shomronim. Los shomronim, ¿no? Nosotros pensamos que ellos son poblaciones ajenos, goyim, que fueron traídos, ¿no? Desde zona que hoy día es Uzbekistán, Afganistán, ¿no? Por el reinado del Shomrón, cuando los judíos de Shomrón, los tribus de Efraim, Menashe, Zvulun, etcétera, Isahar, fueron llevados ahí fuera del río Sambatión. Ellos piensan que ellos son descendientes de los tribus de Efraim y Menashe, tienen otra historia, y por eso ellos no aceptan lo escrito en el libro de los profetas, en el libro Melachim, etcétera, y creen solo en la Torah, en el libro de Yehoshua, y dicen que no existe profecía aparte de la profecía de Moshe Rabenu. Y justo para reforzar la creencia, la fe, la confianza del pueblo de Israel contra estos samaritanos, se han decidido leer la Haftarah. De todas maneras, la Haftarah es un costumbre muy, muy antiguo, ya mencionado en la Mishnah, y por supuesto en el Talmud, y por adelante en todos los comunidades de Israel. Se lee la Haftarah. No siempre la misma Haftarah, puede haber un poco variedad, tanto entre Ashkenazim y Sfaradim, más aún entre Ashkenazim y Sfaradim y Teimanim, Yemenitas, pero también dentro de los costumbres Ashkenazim, de diferentes sitios, un poco Haftarot distintas. Y hemos hablado en la semana pasada si el rabino de la comunidad tenía algún tipo de libertad, no autoridad para elegir en qué se va a leer, qué haftarah se va a leer. Lo que voy a hablar hoy día es cómo es que la parashá, por supuesto, si uno lee de un libro impreso, si uno lee de un Humash, incluso si sea manuscrito, pero que no es escrito en forma de rollo, de acuerdo de todas las leyes de escritura de Stam, no sirve. Quiere decir, si una comunidad no tiene un Sefer Torah, quizás como algo conmemorativo, alguien va a leer la Torah, perdón, de un Humash, pero esto todos sabemos que no vale. Uno tiene que ir y buscar un minyan donde hay Sefer Torah. Pero cuando se trata de las Haftarot, en la mayoría de las sinagogas se lee de un libro impreso.
Y no sé si ustedes han visto el libro Sefer de Haftarot o Sefer de Profetas, que está escrito a mano con todas las leyes de la lectura de la Torah. Resulta que esta pregunta ya fue relatada en el Talmud Bavli, en el Tratado de Gitín. Se habla acerca de los libros que se puede rescatar de los Goim, etcétera. También cosas lamentablemente muy actuales, cuánto se puede pagar por rescatar rehenes, etcétera. Y en esta conversación llegan a hablar acerca de los libros de Haftarot. Rabba y Rav Yosef, dos emoraítas sabios del Talmud del siglo IV, el tercer generación de los emoraítas de la tierra de Babilonia, ellos dos han decretado diciendo, de Tarbayo, hay cifra aftarata asur le mikri bei be Shabbat. Maitama de lo nitan likatev. Dicen, no se puede leer. Después va a decir el Talmud, no solo que se puede leer, es muktzeh. No se puede cargar un libro de Haftarot. Quiere decir, había gente o sinagogas o comunidades que no tenían plata para comprar un libro de profetas. Nosotros tenemos 8 libros de profecías de Nevi'im. Yoshua es 1, Shoftim 2, Shmuel 3, Melachim 4, Ishayahu 5, Irmiyahu 6, Yehezkel 7 y 13, la docena de los Nevi'im que van juntos. Y a veces, en el libro de Shoftim, hay 2 haftarot en todo el año. Tenemos haftarah acerca de Samson y tenemos una haftarah acerca de Devorah. Pero la comunidad por 2 parashot tiene que comprar todo un libro. Ahora, antiguamente era expectativa porque de los libros también aprendieron, no habían otros libros. Y Yoshua, de Yoshua estoy tratando de pensar, ahora me acuerdo, también 2 haftarot. Uno en Simchat Torah, el inicio de Yoshua, otro Parashat Shlach Lecha acerca de los espías que mandó Yoshua, y por 2 haftarot tienen que escribir todo el libro. Jeremías tiene 6, 7 haftarot, quizás 8, y es un libro muy, muy largo. Entonces, ¿qué hacían la gente? Escribieron libro, pero solo con los haftarot. No escribían todo el libro de Yoshua. Se copiaban solo los haftarot. No se copiaban todos el libro Shoftim o todo el sino solo los haftarot. Hicieron un libro de haftarot de acuerdo del haftarot del año, así saltando, ¿no? Bereshit la haftarah, Noach la haftarah, Lech Lecha la haftarah. Rabba y Rabbi Yosef no le gustaba y dijeron, está prohibido escribir así. Uno debe que escribir el libro completo, no puede sacar algunos párrafos que le interesen. Por eso dijeron, está prohibido leer en estos libros sin Shabbat, y no solo eso, sino está prohibido cargarlos sin Shabbat. Soy muktzeh. Pero el Talmud dice que la halajá no es como ellos, porque et לעשות להשם הפרו תורתך. Hoy día tenemos dificultad, no se puede cumplir la ley a la perfección, las comunidades no tienen plata para tener los 8 libros de las profetas y se esfuerzan y tienen un solo libro que incluye todos los haftarot y בדיעבד עת לעשות להשם הפרו תורתך. Está permitido.
Ok, pasan los años y de ahí un gran invento nuevo que es la prensa. Se puede imprimir libros, ok, y empezaron a imprimir libros y la pregunta era si puede leer la Haftará de un libro que está impreso. Dice Levush, yo no puedo entender cómo la gente lee la Haftarot de un libro impreso. Con las justas, el Talmud permitió escribir a mano sobre pergamino un libro que incluye los Haftarot y no que van a tener 8 libros de todos los profetas. Pero de ahí hasta que cada uno va a leer un libro imprenta, yo no puedo entenderlo. Eh, y si él no podía entender, tenemos que saber que hoy día la impresión es, en el sentido alágico, es peor, porque antiguamente, por lo menos, había que ordenar las letras letra por letra, y después pusieron la tinta y un papel, y salió el libro impreso, perdón. Pero hoy día lo que la impresora hace no son letras, ¿no? Ella va y pone puntos y, y ahí no hay ninguna forma de llamarlo algo escrito. Entonces se puede leer los Haftarot en esta manera. Resulta que sí, porque tienen razón, cada uno va a un shil y mayormente eso es lo que ve, ¿no? Que la gente lee de libros impresos. Entonces, hay de los rabinos que dicen, ok, si ya están usando un libro impreso, por lo menos no lee dentro de un Humash que tiene la Haftarah separada, por lo menos ahora sí, si no tiene costo, por lo menos leen de una Biblia completa o por un libro de Nevi'im que contiene todos los Nevi'im. Pero igual, muchos de los rabinos dicen, hoy día que las comunidades, gracias a Dios, tienen plata y el Shil está con adornos y con aire acondicionado y con asientos, con cojines para que sea cómodo y con todas las facilidades, ¿cómo es que no se ocupan de comprar o pedir o mandar a hacer un libro de Haftarot? Eh, Justo ahora tengo aquí atrás, lo puedo mostrar. Aquí tengo un libro de Haftarot de Treasar que justo la semana pasada terminé de inscribirlo. Era muy emotivo, les cuento que mi segundo hijo, él era combatiente, todavía es combatiente en las reservas. En el 7 de octubre peleó en Nahal Oz. Él era parte de la batallón comando de Givati. Eh, Habían batallas muy, muy fuertes. Gracias a Dios salió bien y de ahí tenía que regresar de nuevo a otra región en Gaza, otra ciudad en la Franja de Gaza que se llama Han Yunis. Y él entró en Han Yunis y estuvo ahí 3 meses sin teléfono. Yo no sabía cómo está, cómo le va. Y, saben, muy difícil dormir de noche así. Eh, entonces, yo pensé, Han Yunis, Yunes es Yoná, Jonás en árabe. Y la ciudad lleva el nombre de Han Yunis, ¿no? El lugar o el hotel de Jonás,
porque de acuerdo de la tradición, Yoná subió al barco en el puerto de Yafo, de Jaffa, y lo botaron del bote, del barco en algún lugar en el Mediterráneo y fue, ¿no? Absorbido por una ballena y al final, por orden de Dios, la ballena eh, escupió, saltó, no sé cómo decir, a Jonás de nuevo a la tierra y de acuerdo a la tradición, este era en la Franja de Gaza, en la ciudad de Jan Yunes, por eso se llama Jan Yunes. Entonces yo decidí, para que sea mérito para él, que Dios le cuida a él y a sus soldados, a sus comandantes, escribir el libro de Yoná. Pero el libro de Yoná no se puede escribir solo, sino hay que inscribir toda la docena de estos profetas más cortos, lo que llamamos Treasar, juntos. Entonces mandé a hacer el pergamino, me llegó el pergamino y estaba para iniciar a escribir el libro. Y justo en este momento que estaba para iniciar, me llamó un amigo, padre de un alumno mío, y me contó que su hijo, que era uno de mis alumnos más favoritos, estaba aquí en mi casa como hijo, murió en la guerra en Gaza. Se llamaba Capitán Shauli Gringlick, Hashem yicom damo, y decidí escribir el libro en memoria de él. Y Frío, pasó un ¿no? año y medio Como y decís. la semana pasada vino su papá y su mamá para escribir las últimas letras en este libro de Haftarot. Pero es raro ver libros de Haftarot en Israel, con mayor razón en la diáspora, y parece que el motivo no es solamente un motivo económico, sino que hay un motivo más. Y eso porque ustedes saben que antiguamente cada uno que le llamaban a la Torah, él leía la Torah, no había un lector de la Torah. El Gabay, quizás en la noche previa, quizás en el mismo momento, te avisó, mira, tú vas a subir cuarto, quinto, sexto a la Torah, y tú eh, subías y leías tu porción, no como hoy día que uno se acerca a la Torah y solo hace las bendiciones y sigue la lectura del rabino, del lector de la Torah. Si no, uno leía la Torah. ¿Qué pasó? La gente perdía la capacidad, el conocimiento de leer la Torah y por lo tanto habían tantos errores, tantas equivocaciones. Han decidido que será uno que es más capaz, que él prepara la parashá, que el Hazán o el rabino, uno de los estudiosos de la Keilah, y él va a leer todas las 7 porciones de la Torah, pero como emisario de la persona que sube a la Torah. ¿Y por qué es difícil leer Torah? Porque en la Torah, como ustedes saben, no hay puntos y no hay los teamim, los señales musicales. Muchos de mis alumnos me han preguntado, ¿no? Cuando tenían que trabajar tan duro para preparar su lectura para el Bar Mitzvah, ¿por qué se quitaron los puntos y los teamim, los señales musicales de la Torah? ¿Por qué nos hicieron la tarea tan difícil? Yo me reía porque le dije, mira, no es que se han quitado, ¿no? Sino que no fue agregado, porque antiguamente el hebreo es sin puntos, no hay vocales, no hay vowels en el hebreo. Había solo las letras. Y como uno sabía si hay que llamar jalab, leche, o jelev, sebo,
¿Cómo uno sabía si leer Zeher, memoria, o Zahar, macho? ¿Cómo uno sabía si es Pesach, ¿no? Passover, Pascua o Piseach, una persona que no puede caminar, etcétera, etcétera, etcétera? Se fue a un buen colegio, le enseñaban y por el contenido y por su conocimiento y por su memoria, sabía cómo leerlo bien. La Torah no fue dada no, ni con puntos ni con señales teamim. Recién en el siglo 7, 8, estamos hablando después de la época talmúdica, ya se veían que la gente pierdan el know-how, el conocimiento, y se sentaron los sabios de la Masorah y inventaron los sistemas de los puntos. Entre paréntesis voy a decir que habían 3 formas distintas de puntos. Lo que quedó para nosotros es el sistema que fue inventada en Tiberias. ¿Ok? Recién en el siglo 8 inventaron los puntos. Y por supuesto no lo agregaron a la Torah, porque ¿quién puede agregar algo a la Torah? La Torah es como fue dada en Sinaí. Uno no puede agregar. Este era como poner en las bicicletas estas llantas de apoyo, pero este no sirve, no se puede escribir en la Torah. En los libros de mano escrito, pero que no eran Torot, lo que llamamos Humashim, y por supuesto después en los libros que ya fueron impresos, entonces agregaron los puntos, pero en la Torah no se puede agregar. Igual con los teamim. Los teamim, los señales que se agregan, que tienen 3 motivos. Uno es, sirven como notas musicales, como leer la Torah. Es cierto que hay una tonación ashkenazí, tonación sfaradí, tonación marroquí, tonación de Tunisia, tonación de Yeques de Alemania, pero alguien que entiende bien tiene más o menos la misma función, ¿no? Las notas musicales. Sirven también como señales de, ¿cómo se dice esto en castellano? De como puntos, como coma, como, Nikudot. perdón, Nikudot. Nekudot, dice. no, nekudot es la pronunciación. Los nekudot son para la pronunciación. Los teamim son por la música, la tonación, ¿ok? Y para saber, sirve como punto, como, un ratito, voy. Para separar, ¿no? El frase, eh, ok, son señales de cómo separar la frase, ok. Entonces sirven de esto y también sirven como tilda, ¿no? Como apóstrofe, para saber dónde poner, si decir amar o amar, ¿ok? Vallejí o valleji. Los Entonces, patá, Rabí. ¿Patá? pataj es uno de los señales, no los nekudot, es uno de ellos, ¿ok? Pero ellos sirven también como signos, como leer la, como un punto, como una coma, como un signo de pregunta, ¿ok? Entonces todo esto no existía en la Torah.
fue inventado estos señales, estos teamim, durante el siglo 7 y 8. Ahora un chico que prepara su lectura de Bar Mitzvah tiene que saberlo, memorizarlo, porque una vez que va a leer la Torah de un rollo escrito a mano en pergamino, no va a tener todos estos señales, ni los nekudot, ni los teamim. Y por eso la tarea de leer la Torah es difícil. Al contrario, como no habían libros de profetas y la gente tenían el permiso de leer de libros impresos, ya era mucho más fácil, porque tenían nekudot y teamim. Entonces, también uno que no podía preparar la Torah, no tiene esta capacidad, pero cuando lo llamaban para maftir, entonces él se puso a leer la Haftará en voz alto, ¿no? Así orgullosamente, porque leer él sabe que una vez que tiene los teamim y los nekudot. Y por eso, poco a poco, la aliyá de maftir, que antiguamente era la menos importante, lo menos respetuosa, sí, al final, después de terminar leer toda la Torah, solo para leer algo de la Haftará, poco a poco se convirtió en una aliyá importante. Me llamaban maftir, me dieron un maftir, porque yo no solo subí a la Torah, sino después leí en mi propia voz frente a todo el Shil. Hoy día, que de nuevo hay la capacidad económica y no faltan sofrei stam para escribir libros de profecías, Sifrei Nevi'im, las sinagogas no lo piden. ¿Por qué? Porque una vez que van a tener, de nuevo, va a limitar mucho la gente que van a poder leer la Haftará. Porque de nuevo va a ser solo gente preparada que saben memorizar los teamim y los nekudot, y a la gente no le gusta, la gente quieren llamar. Entonces, a pesar que alágicamente no hay duda que es mejor leer de un libro así escrito en una forma de rollo, sobre pergamino, en las letras de la Torah, sin nekudot y teamim. Al público no le gustó tanto y quedaron con el permiso anterior, que era solo porque no hubo otra opción, quedaron con este permiso, con este heter, y leen la Haftará de un libro impreso, y cada uno puede llamar la Torah. Eh, y había otras soluciones. No sé si ustedes lo vieron una vez en un shil de Hasidim, pero no Hasidei Chabad. Hasidim, se costumbre que cada uno lee la Haftará por sí mismo. Quiere decir, uno hace la brajá y de ahí cada uno de su sitio lee la Haftará, como que rezamos cada uno por su mismo. Entonces, en un shil hasídico, toda la gente que están en el shil leen la Haftará a la vez, así, con una bulla, ¿no? No hay una lectura central. Eh, Había otra idea de quizás agregar teamim, también quizás con poner un plástico transparente encima del libro de los profetas o incluso de la Torá, para que uno pueda tener los teamim y los nekudot frente a él sin inscribirlo en la misma Torá.
pero esta idea fue desechada porque no se puede agregar contenido a la Torah que no es parte de la manera que la hemos recibido en el monte Sinai. Entonces, por eso hoy día en la mayoría de las sinagogas no buscan un Sefer Haftarot ni profetas escrito a mano, sino se lee de un Tanaj, de una Biblia impresa con Tamim y Nekudot, y más gente pueden participar y leer y ser parte. Y a pesar que alágicamente quizás no es la mejor solución, por lo menos hay una gran ventaja que la gente conoce mejor las palabras de los Nevi'im, sus profecías. Cada uno puede preparar y leer la Haftará. Y es muy importante y ojalá que pronto vamos a ver que todas las palabras de los profetas, todas sus visiones se va a cumplir con el retorno de todo Israel. Ya la mayoría de los judíos vivimos aquí, pero veo que ustedes están de diferentes sitios del globo. También llegarán a la tierra de Israel. Vamos a ver el reinado de David que retorna, el pueblo de Israel viviendo con fortaleza y paz en Eretz Israel. Adonai Oslam Moiten, Adonai Varech et Amo Bashalom. Con ese hemos terminado una serie de 3 clases acerca de los Haftarot. Fue para mí muy agradable enseñarles a ustedes. Aprecio mucho cada uno de ustedes que toma el tiempo, deja el trabajo al costado, trabajo mientras está escuchando 45 minutos, que el zehut, el mérito de estudio de la Torah, sirve para ustedes y por sus familiares, para andar en los caminos de la Torah, ser bendecidos con la luz de Hashem y venir pronto a la Tierra Santa, la Tierra de Israel. שתהיו כולכם ברוכים. Saludos a todos. לילה טוב. Amén. Gracias, Laila Rabino. Tov. Amén. Muchas לילה gracias. טוב, לילה טוב, gracias.